La reflexión que quiero proponerles se asocia más a lo que ocurre en un plano nacional. Se trata no de concentrarse en la distribución de los impactos asociados a problemas ambientales como los mencionados entre los países con nivel diferente de desarrollo y calidad de vida en sus habitantes, sino de la distribución de dichos impactos en relación con las categorías o niveles socioeconómicos de una sociedad. La cuestión, al no ser nueva, parece retórica, pero no por ello deja de ser pertinente. Los fenómenos ambientales, como son los fenómenos hidrometeorológicos o la concentración de molestias, por ejemplo, de aguas residuales o de depósitos de residuos, o bien la distribución de los recursos naturales como el agua, afectan de forma igual a las poblaciones en función de sus categorías socioeconómicas. Se trata en todo caso de cuestionarse sobre la distribución de los beneficios y los costos asociados a los cambios ambientales y de plantearse qué reflexión suscita la desigual distribución de los bienes y males sociales relacionados con esas situaciones ambientales, acceso al agua, disposición al riesgo, a las molestias generadas por residuos, todo esto respecto a la llamada justicia ambiental. Antes de continuar, hago sobre esta expresión una pequeña digresión. Si bien es difícil marcar con exactitud su origen, fue en los Estados Unidos durante la década de los 80 que la noción de justicia ambiental comienza a expandirse para ganar años más tarde un lugar en la agenda de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que la incorporó como una de sus misiones. Para algunos, el concepto tiene más de 30 años y se gestó en los movimientos por los derechos civiles y los derechos ambientales de los años 60 y 70 e identifican como fechas clave para esta noción la Ley de Derechos Civiles de 1964 en los Estados Unidos, las indagaciones de Louis Gibbs en contra del vertedero de tóxicos en el Love Canal en 1978 o las protestas en el condado de Warren contra los depósitos de bifenilos policlorados en 1982, así como la primera cumbre nacional de liderazgo ambiental de gentes de color en 1991, en la que se conformaron lo que se conoce hoy como los principios de justicia ambiental. Tal y como la Agencia de Protección Ambiental norteamericana la concibe, la justicia ambiental consiste entonces en asegurar un nivel de protección sin que en ello intervenga ningún tipo de discriminación y en evitar las acumulaciones de molestias, por ejemplo, asociadas a la contaminación en sitios socialmente desfavorecidos. Para la agencia, la justicia ambiental consiste en garantizar, cito, un tratamiento justo, cierro la cita, y una participación significativa de las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación e ingreso, a propósito del desarrollo, implantación, aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambientales. La noción es más clara en tanto recordamos o señalamos que el término justo aquí es entendido como que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel estatal, federal, local o tribal. La EPA, por otro lado, entiende la participación significativa a la que se refiere su definición de justicia ambiental. Entiende que esta se da cuando los residentes comunitarios potencialmente afectados tienen una oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su ambiente o salud. También cuando la contribución del público puede influir en el proceso de toma de decisiones reglamentarias de la propia agencia y cuando las preocupaciones de todos los participantes involucrados serán tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Es innegable que existe una distribución desigual de los atributos ambientales en los territorios
y que por causa de una especie de dinámica socioeconómica, ello propicia una polarización social del espacio en la que los grupos sociales favorecidos económicamente se apropian de los espacios ambientalmente privilegiados. Aparece entonces la cuestión en cuanto a si la autoridad pública debe intervenir para frenar esa polarización, y si la respuesta a esta pregunta es positiva, aparece entonces la cuestión sobre qué hace la autoridad en los casos que tenemos a la vista en México. Responder a esta cuestión conduce a considerar otra en cuanto a si la autoridad pública debe actuar solo donde se formulan reclamos de justicia ambiental, si debe intervenir a pesar de la inexistencia de dichos reclamos, o bien si debe incluso informar sobre esas desigualdades ambientales para generar condiciones en las que las víctimas formulen y eleven sus reclamos de justicia ambiental. Es cierto que la dimensión de la injusticia puede ser relativa. Un estudio a propósito de la calidad ambiental sonora asociada a la proximidad a un aeropuerto y en los efectos de esa proximidad sobre el valor de los inmuebles y en la preocupación de los ocupantes de dichos inmuebles, señala que los impactos ambientales son percibidos de formas diferentes según el estrato socioeconómico. Si bien se trata de otro contexto, si es un estudio que se elaboró en otro país, la cuestión que se desprende puede ser transpuesta al caso, por ejemplo, de las molestias provocadas por la cercanía al flujo de corrientes superficiales de aguas residuales, como es el caso del río de la Compañía, o del río de los Remedios en el Valle de México, o del río Santiago en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero el hecho es de que los sectores desfavorecidos, el hecho de que estos sectores desfavorecidos perciban en forma diferente que los sectores privilegiados ese tipo de molestias, ello no modifica el hecho de que, por ejemplo, en casos de desastres, los efectos son objetivamente más severos con las clases socioeconómicamente desfavorecidas. Fenómenos hidrometeorológicos como las inundaciones de Villahermosa en 2007 o las de Solidaridad y Chalco en 1999 y 2010, y los impactos del huracán Stan en Chiapas en 2005 dan indicios fuertes en esta dirección, de que los afectados, los más afectados a estos fenómenos pertenecen generalmente a las clases más desfavorecidas. Además de la clara evidencia que propician las catástrofes, como estas que he mencionado, la percepción de las desigualdades ambientales no es, o al menos no suele expresarse claramente por parte de quienes las padecen. Así, por ejemplo, respecto al lugar que ocupa el tema del agua entre las preocupaciones ambientales de la Ciudad de México, datos de la Procuraduría de la PAOT nos indican en este sentido que de un universo de 1.471 denuncias ciudadanas recibidas en el año 2009, aquellas planteadas por motivos asociados al agua no alcanzan siquiera el 3.5%, mientras que denuncias que tienen que ver con el uso del suelo rebasan, por ejemplo, el 32%. Pero asimismo, los propios datos de la PAOT nos indican que de 188 denuncias realizadas ese año y que se localizan en la delegación Iztapalapa, cuyo problema en cobertura, abasto y calidad del agua son reconocidos por todo el mundo, incluso por las autoridades responsables, únicamente una de esas denuncias se refería, era por motivo del agua. Pero si la preocupación sobre la desigualdad ambiental está medida por factores de naturaleza socioeconómica, podemos preguntarnos si constituye ello una razón para eximir a la autoridad pública de intervenir. Es cierto que este no es un espacio para responder fehacientemente a una cuestión de esta naturaleza, pero al menos podemos derivar algunas cuestiones para nutrir una reflexión. Una primera cuestión es a propósito de cómo las políticas impactan en el binomio desigualdades-medio ambiente. Es decir, en qué medida las políticas de vivienda, de regularización de los asentamientos irregulares, incluso de planeación urbana, han, si no conducido, al menos permitido a poblaciones desfavorecidas establecerse en condiciones a exposición a catástrofes asociadas a fenómenos hidrometeorológicos. Por ejemplo, en las zonas bajas de Villahermosa
o bien a las molestias asociadas a las aguas residuales, como en el caso de los municipios que mencionaba de Solidaridad y Chalco, o peor aún, expuestas a las molestias asociadas a vertederos de aguas de residuos tóxicos, como en el caso del municipio del Salto en Jalisco. Imputar la reproducción de las desigualdades ambientales a la acción o a la inacción gubernamental no es tampoco una suposición aventurada. El conjunto habitacional de 23,000 viviendas en una zona del Parque Nacional Soquiapan, en el municipio de Ixtapalucan, la urbanización en el municipio de Chalco, previendo la construcción de más de 100,000 viviendas, y en fin, la incesante construcción de vivienda en municipios como Ecatepec y otros colindantes en la zona metropolitana del Distrito Federal, ilustran una cierta complicidad de la autoridad pública para dar libertad a esa urbanización galopante, sin que estén garantizadas condiciones mínimas de servicios urbanos asociados, por ejemplo, al agua, y sin que se garanticen espacios al abrigo de las contingencias hidrometeorológicas. Esta suerte de la autoridad favorece, o en todo caso, no impide la multiplicación de condiciones para que esos eventos afecten a los sectores de la sociedad en forma desigual, es decir, que afecten mayormente a los sectores desfavorecidos. Si bien son los municipios quienes autorizan, favoreciendo la desigualdad ambiental, la omisión de autoridades estatales y federales participa igualmente a generar desigualdades y entonces a generar una cierta injusticia ambiental. Si bien no en todos los casos en los que las desigualdades ambientales afectan en forma diferenciada a las poblaciones en función de su nivel socioeconómico, se puede hacer responsable de ello a la autoridad pública por no actuar oportunamente, lo cierto es que la intervención gubernamental no siempre actúa considerando los efectos posibles de esas medidas ante situaciones de disparidad social significativa. Así, para reducir las desigualdades que se presentan en materia de salud, por ejemplo, incidencia de enfermedades o causas de mortalidad por estrato socioeconómico, cabe preguntar si es suficiente elevar la cobertura del acceso a los servicios de salud, por ejemplo, a través del Seguro Popular, o si además se requeriría introducir el propósito de disminuir la exposición de las clases desfavorecidas a ciertos factores ambientales que inciden o favorecen esas enfermedades. Las políticas ambientales suelen ser socialmente neutras, es decir, que no necesariamente están provistas de forma deliberada de capacidad para afectar de forma diferente a las diferencias asociadas a la desigualdad social. Mientras en el ámbito internacional los señalamientos sobre la desigualdad ambiental desde la perspectiva norte-sur están generalmente dirigidos a suscitar la ayuda de los países del norte hacia los del sur, ayuda consistente en asignación de recursos, pero también en transferencia de tecnología. En el plano nacional poco se reivindica la necesidad de mecanismos para procurar justicia ambiental en el caso de las desigualdades, por ejemplo, entre muchas otras, las que tienen que ver con el agua. Una lectura general de cómo la acción e inacción gubernamental afecta la distribución de bienes y males derivados a fenómenos y a cambios ambientales asociados al agua o la disposición de residuos, sugiere que dicha distribución suele asignar más costos a los grupos sociales más desfavorecidos y que la llamada justicia ambiental como noción y como principio de acción están todavía lejos de encontrar lugar en las instituciones y las políticas públicas en México. Tengo gracias.